Bienvenidos a Rager Coffee, yo soy Germán, por favor pasad y poneos cómodos porque hoy seguimos con historias de EVE Online. Y esta vez vamos a hablar de un suceso muy duro y quizá un suceso también que marcó un antes y un después en toda la historia de EVE Online y sobre todo el imperio de la Gunwan Federation. Vamos a hablar de la vez que Mitani fue baneado. Poniéndonos en contexto, tendremos que remontarnos a 2012 para empezar a entender esta historia. En 2012, breve repaso político para situarnos un poco, tenemos la Gunwan Federation que acababa de ganar la batalla de la fuente. Recordemos la batalla que dejó en ridículo tanto a TES Alliance como a Pandemic Legion, ¿vale? Y estaba empezando, Mitani ya había preparado sus planes, ¿vale? Para cambiar lo que es la Gunwan al Imperium. Estaba empezando a extenderse, ¿vale? Recordemos que en este momento estaba empezando a cobrar los virreinatos, estaba empezando a proclamarse, estaba empezando a, en vez de ganar a base de destruir, sino ganar a base de absorber, ¿vale? Absorber todas las alianzas. Claro, este momento fue un momento muy delicado por muchos motivos. Primero, por el cambio totalmente radical de la Gunwan Federation. Solo tenemos que ver los de estos anteriores, que eran básicamente un grupo de saqueadores, y ahora tenían que ir con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se producía mucho un grupo de soldados de la Gunwan Federation que se encontraban en una flota y se iban directos a atacarles, a saquearles, y de repente recibían una orden diciendo no, a esos no podéis atacarlos porque esos pertenecen a un grupo con el que estamos intentando negociar. Entonces si les atacamos lo entenderán como un acto hostil y no querrán negociar con nosotros, ¿vale? Se empezaba a producir a ese grupo no, a ese grupo no, a ese grupo no, a esas personas no, porque son amigos de, y lo que son las bases, ¿vale? Las bases de la Gunwan Federation, que siempre habían sido saqueadores que estaban deseando, en este momento de calma estaban empezando a ponerse muy nerviosos, como ya hemos visto también ha sucedido en otros momentos. Entonces Mitani desarrolló una idea que se había visto antes, pero la desarrolló al 100%, que en vez de decir a ese grupo no, a esa persona no, a ese grupo no, a esa persona no, le dio la vuelta y dijo: voy a crear a un grupo de personas que se van a dedicar a buscar a gente a la que trolear. Los scammers, como los llamó Mitani, no eran los típicos troleadores o los típicos gamberros o los típicos chungos, no. Puso ahí a un grupo de personas con muchísimo coco, ¿vale? Que tuviesen muchísimo cuidado y básicamente lo que se dedicaban es, por cuentas falsas, etcétera, iban dando vueltas e iban buscando gente que no perteneciese a ninguna alianza, gente que estuviese troleando, gente que estuviese usando bots, gente que fuese un blanco perfecto para estos, para desatar la ira y desatar la furia y un poco, librar un poco de tensiones a todas las bases, ¿vale? Esta gente básicamente, pues eso, iba por los distintos sectores, por los foros, utilizaban también, por ejemplo, la fórmula de aplicación para entrar a la Gunwan Federation, ¿sabes? Para entrar a la Gunwan Federation tienes que escribir un formulario, escribir una serie de cosas, entonces esta gente se dedicaba a revisarlos, a ver la gente que quería entrar y entonces los perseguía, veía si eran troleadores, veía si era gente que estaba intentando infiltrarse, etcétera, y los marcaban, ¿vale? Tenían una lista entera de gente a la que se podía trolear. Entonces, básicamente, el grupo de piratas solo tenían que coger esta lista, que aparte venía donde tienen su base, donde tienen su no sé qué, donde tienen su no sé cuánto, y desatar su ira homicida con ellos. Así llegamos a conocer a The Wiz. The Wiz, una manera rápida de decir The Wizard, ¿vale? El mago. A ver, y sin que se me malinterprete, el tío era un capullo. El tío básicamente, o sea, tú para entrar en las grandes corporaciones, para empezar a moverte por estos sectores, lo más importante es que seas minero, ¿vale? ¿Por qué? Porque los mineros nunca faltan. Los mineros son gente que se dedica horas y horas a hacer clic e ir mineando materiales para después venderlo, convertirlo en otras cosas, ¿vale? Ese es como el paso básico. Una alianza siempre está buscando minero, entonces tú entras como minero y después puedes ir ascendiendo o puedes ir haciendo otras cosas. Pero este de Wiz era un capullo, ¿vale? Era un troll, era un vacilón, ¿vale? Se dedicaba pues a poner en muchos mensajes, pues, intentar entrar en todas las alianzas, diciéndose como que era el mejor mineador que existía ahora mismo, que tenían que contratarle, que él manejaba, usaba bots y entonces conseguía muchísimos materiales, que él podía conseguir cualquier tipo de material, que se escapaba de cualquier cosa, en un tono bastante prepotente, ¿vale? Se vendía como el mejor, intentó entrar a la Pandemic Legion y a la Gunwan, ¿vale? Estuvo ahí troleando. Varia gente así también que acaban de empezar hablaban con él y él les trataba... En fin, no era una persona que buscaba un poco la polémica, ¿vale? Utilizando 22 cuentas que utilizaba, ¿vale? Tenía 22 cuentas, después se demostró que no eran bots, eran simplemente cuentas que él manejaba, las manejaba todas, o eso dijeron, ¿vale?
conseguía muchos materiales y se dedicaba a venderlos a pequeñas alianzas, se dedicaba a intercambiar con ellos, etcétera, 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 ¿vale? Entró en una de estas listas de troleos, ¿vale? Entró en una de estas listas y entonces pues eventualmente un grupo de saqueadores encontraron una de sus naves que estaba mineando y la destruyeron y les robaron todo. Y The Wiz, en vez de... A ver, lo que se hace en estos casos, si ves que te ataca la Gunsward Federation, es mantener un perfil bajo, ¿vale? Intentar irte a otra zona, porque sabes que esta zona es de la Gunsward. Aparte estaba mineando en zonas que sabía que eran conflictivas, ¿vale? Y toda la pesca. Pero él no, él se vino arriba. ¡Ja! La Gunsward Federation ha intentado destruirme, el Imperium ha intentado destruirme. No saben quién soy yo. Yo tengo más de 22 cuentas, ponían los chats. A ver si hablo con la Pandemic Legion para ayudarle a ellos y destruir a la Gunsward Federation, porque son unos mierdas, porque han intentado atacarme y no saben que a mí no se me puede destruir porque yo estoy en todos sitios, yo soy uno de los mejores jugadores, uno de los mejores mineadores. Se puso a escribir a otra alianza, a tres alianzas, y se puso a decir, mira, la Gunsward me ha atacado, si cogéis y le pegáis un palo a la Gunsward de mi parte. Intentaba, ¿sabes?, meterse en este rollo así de conspiración, de no sé qué, de no sé cuánto. Yo manejo mucho dinero. Lógicamente en este momento ninguna alianza, ¿vale?, recordemos después de la batalla de la fuente, ninguna alianza estaba en condiciones, aparte de la Gunsward, para hacer nada, ¿vale? Estaban todos con un perfil muy bajo porque había sido un palo muy muy grande. Traiciones, destrozos, recordamos cómo el Imperium destruyó la base de Pandemic Legion y todas estas cosas, ¿vale? O sea que estaban todos callados. Y claro, este vacile de repente llegó a los oídos de Mittani, ¿vale? Mittani también estaba cansado, ¿vale? Tenía mucha presión de negociar, estaba cediendo, estaba hablando con uno, estaba hablando con otro. Se sentía muy muy impotente, entonces decidió sacar todo su instinto homicida contra este jugador de Wiz. Claro, frente a las veces que le había dado troleo, que es simplemente, hostia, esta nave pertenece a The Wiz y The Wiz está en la lista de gente a la que podemos trolear, vamos para allá y le destruimos. Al entrar Mittani es muy listo, ¿vale? Mittani hace del troleo un arte, entonces empezó a trolearle a unas maneras increíbles, ¿vale? El primer objetivo que sacó fue hackearle el ordenador, ¿vale? Le hackearon el ordenador y así descubrieron su IP, un hackeo, ¿vale? Descubrieron su IP y pudieron descubrir todas las naves y todas las cuentas secundarias que estaba utilizando. Entonces, durante mucho tiempo, en vez de coger y atacar, se dedicaba a hacer ataques selectivos. Es decir, si estaba una nave suya mineando, no la atacaba, solo la atacaba cuando esa nave se retiraba porque ya estaba llena. Se dedicaba también a sabotear todos los intercambios comerciales que tenía. A lo mejor habían quedado en ciertos sitios para intercambiar cosas, ¿vale? The Wiz estaba vendiéndole cosas a una alianza y cogía, llegaban las naves justo en ese momento llegaban las naves, destruían a la otra alianza, ¿vale? Destruían a los que habían estado haciendo tratos con The Wiz y también destruían a The Wiz, ¿vale? Y entonces, poco a poco, The Wiz fue un apestado. Nadie quería hacer tratos con él porque sabía que la Gunsward estaba por ahí, no podía minear tranquilo. Ya, aunque se alejase todo lo que se alejase, iban los de la Gunsward porque tenían medio hackeado el ordenador y sabían dónde tenía su reserva. A lo mejor eso, dejaba todas sus cosas en un puerto espacial y al conectarse al día siguiente descubría que el puerto espacial había sido saqueado completamente y había perdido todas sus cosas. Un ataque constante, total. Y además justo en los momentos en los que más daño hacía. A lo mejor eso, miraban cuando estaba utilizando una nave de segunda y si utilizaba una nave de segunda le dejaban un poco al lado, pero cuando sacaba las mejores naves, ¡pum! O cogían y le bloqueaban los cuerpos para poder regenerarse, en fin, eso es otra cosa, ¿vale? Una destrucción a una simple persona que se vino arriba, pero que realmente era un ataque total y absoluto que utilizaba tanto Mittani como la otra gente para desfogar un poco, ¿vale? Era como su saco de boxeo. Definitivamente le hicieron la vida imposible total y absolutamente a este jugador. Pero claro, los que sepáis un poco de EVE Online o los que hayáis seguido un poco esto, sabréis que esto es algo que se ha producido varias veces o muchas veces, ¿vale? No es algo nuevo ni algo completamente... Y por supuesto no está ni perseguido ni nada, ¿vale? O sea, no es nada. Pero llegó un momento en el que Mittani recibió un correo electrónico de The Wiz. En este momento, y por azares del destino, se estaba a punto de celebrar la EVECON en Austria, creo que era. La EVECON, como ya he comentado alguna vez, ¿vale? Es una especie de convención mundial, la más importante que hay, se hace una vez al año, ¿vale? Y también se reúne todo el concilio estelar que son de eso, de la gente que se elige, ¿vale? Para ver para dónde va a ir el ritmo, o sea, para dónde va a ir el rumbo del EVE Online. Es también una manera muy importante de cara al público porque va a prensa, entonces pues hacen fotos, en fin. Es un evento muy importante. Y Mittani habló con los creadores del juego y les dijo que él quería tener una charla. Él quería dar una charla porque quería hablar de una serie de cosas. En este momento, los creadores del juego, que ya estaban sobre aviso, pensaban que quizá era el momento en el que Mittani iba a descubrir su plan del imperio, iba a nombrar al papa, iba a hacer todas estas cosas que hizo, pero un año después.
No fue a hacer eso. Mitani Mitani empezó a dar su charla y se puso un sombrero de mago, a modo de burla al The Witch, ¿vale? Y cogió y empezó a enseñar el mensaje que le había mandado The Witch a él. El mensaje es un mensaje descorazonador, ¿vale? En el que le pide, por favor, que le dejen en paz, que él había cometido un error al intentar trolear a la Gundam Federation, pero que se arrepentía muchísimo, que estaba divorciado, que en este momento lo único que le daba ganas de vivir era jugar a EVE Online, donde había conocido a gente, pero que le estaban amargando, que por favor, que le dejasen a un lado, que le ignorasen completamente, que él se iba a ir lo más alejado posible. Un mensaje de estos que te rasga el alma de decir, joder, pobre hombre, cómo le están amargando y le están destrozando. Y Mitani podía hacer varias cosas, ¿vale? Podía haberlo leído y haber dicho, bueno, vale, pues dejarle ya en paz. O podía haber hecho otra cosa, que es lo que le dijo, ¿vale? Que a partir de ahora trabajase para el Imperio y le tenía que pagar un porcentaje a la semana, ¿vale? Tenía que dar cierto dinero a la semana, o si no, irían otra vez a por él. O podría haber hecho lo que hizo, que no solo le pidió eso, sino que le dejó en ridículo. ¿Por qué? Porque empezó a leerlo, empezó a burlarse de él. ¿Por qué? Porque empezó a decir que tenía muchas ganas de suicidarse, que a ver si se suicidaba ya, que no sé qué, que gente así se cargaba el juego de EVE Online, que eso le pasa por trolear a los grandes, que no sé qué, que no sé cuánto. Antes, las carcajadas tanto de los creadores del juego como de toda la gente que estaba asistiendo. E incluso después llegó a dar los datos de este hombre, ¿vale? Como ya estaba hackeado, llegó a dar los datos, la dirección y todas las cosas, pidiendo a la gente que a ver si conseguían que se suicidase ya, porque así nos dejaría a todos los demás en paz. Dijo literalmente. A ver, siendo sincero, es horrible, ¿vale? La historia es horrible, pero no es algo que no haya pasado ya en el EVE Online, ¿vale? En el EVE Online hemos tenido casos muy parecidos. ¿Por qué este fue tan polémico? Porque Mitani subió, enseñó los emails, dio todos los datos privados y los dio en público, y en público ante la prensa. En ese momento, justamente hace poco, había un muchacho se había suicidado a causa del ciberbullying, y entonces eso estaba muy reciente, y los medios, la prensa, incluso la televisión se hicieron eco de este juego que mira cómo está fomentando el suicidio, está fomentando el bullying, está fomentando esto. Y realmente eso era algo que los creadores del juego, pese a que se habían reído muchísimo y pese a que les daba igual porque ellos decían que esa era la base del EVE Online, que si no quieres no entres, no sé qué, no sé cuánto, cosa que me parece un error. Siempre tiene que haber líneas, pero el EVE Online se ha caracterizado por no tener estas líneas y que tú puedas estafar, manipular, puedas hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Pero una cosa es estafar y manipular y otra cosa es dar mala prensa. Así que se reunieron los creadores del juego y decidieron darle un castigo ejemplar a Mitani. Castigarle no por fomentar el odio, porque eso no está estipulado, o sea, nada de lo que había hecho estaba estipulado en lo que son las normas del juego, ¿vale? No podías banearlo por putear a un jugador, porque estaba en las bases del juego, se había hecho muchísimo, incluso los mismos creadores o la misma Sombra lo habían hecho, ¿vale? No se podía banear por responder un correo, no sé qué, no sé cuánto. Le banearon, según dicen, permanentemente porque dio datos personales en un sitio público, pese a que tampoco estuviese recogido, sí que era algo que podría llegar a ser ilegal. Y cogieron y le permabanearon. Pero claro, estamos hablando de Mitani. Cuando se enteró Mitani que le iban a permabanear, pidió una reunión con los CEO, ¿vale? Y les dijo, vamos a reunirnos dentro de 3 días. A los 3 días llegó Mitani y les pasó una hoja de Excel, ¿vale? Una hoja de Excel con 16.000 nombres de cuenta y al lado los nombres oficiales, los números de teléfono, los DNI de gente que había firmado diciendo que si se baneaba a Mitani por este motivo, toda esa gente, las 16.000 personas, se iban a ir porque les parecía injusto. ¿Por qué? Porque era algo, según argumentaba Mitani, que se llevaba haciendo muchísimo tiempo, era algo que habían hecho todos los grupos, era algo que no estaba contemplado, era algo que había recibido la aprobación de los mismísimos CEOs que estaban sentados a su lado en esa charla y se estaban riendo, y era algo injusto. Y claro, Mitani tenía muchísimo poder, estamos hablando del momento de mayor poder de Mitani, así que por muy duro que parezca, los creadores del juego tuvieron que echarse hacia atrás, acojonados por perder esos 16.000 jugadores de la noche a la mañana, y solo lo banearon un mes, ¿vale? Solo lo banearon un mes. Pero, según dicen las malas lenguas, esta fue la primera semilla, o la semilla con la que empezó a evolucionar todo, de quitarle el poder a Mitani. Tenía demasiado poder, se había hecho con demasiado poder, y fue cuando se dijo que la Sombra se reunió con Killa B para decirle que formasen un ejército a escondidas, que iban a empezar a trabajar en una trama para quitarle este poder al Imperium, porque no podía ser
que él tuviese más poder que los CEOs para controlar si sí o si no. Y este fue el inicio, el origen, el germen, ¿vale? De la World War B que hemos visto ya en muchos vídeos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo de la vez que Mittani fue baneado. Estuvo baneado un mes, ¿vale? De hecho le echaron del Concilio Estelar a cambio de esto, pero eso, había gente que pedía que fuese permanente, había gente que pedía que se cambiase la EULA, o sea, lo que son las normas del juego para regular este tipo de cosas, pero claro, entonces entraba la discusión, ¿por qué? Porque era un juego libre, entonces se empezaban a poner normas de cómo comportarse, se iba a perder la magia, no se ha llegado a poner en ningún momento normas, de hecho, se puede seguir haciendo, o sea, tú puedes agobiar y agotar a una persona hasta que deje el juego sin problema, ¿vale? Está totalmente fuera de regulación. Es muy duro, hay gente a la que le parecerá horrible y otra gente que dirá, es la gracia del juego, en el momento en que te impongan cómo te comportes, ya no tendrá gracia el juego. Para bien o para mal, así están las cosas, ¿vale? La semana que viene os contaré la historia, que es muy interesante, de cómo se hace una traición de la sombra, pero desde el punto de vista de la sombra, la única que existe, que se conoce como lo hizo la sombra, ¿vale? Es decir, cómo consiguieron infiltrarse, cómo consiguieron ganarse el favor del público, cuáles son sus maneras para convertirse en espías de calidad. Espero que haya gustado mucho, ponedme por aquí abajo si vosotros estáis a favor de Mittani o a favor de los CEOs, si a vosotros os gustaría que estuviese regulado o un poco qué os parece esto, porque es bastante duro y ya nos vemos mañana con otro vídeo. Un besazo enorme. Adiós.